Los orígenes de los carmelitas proviene de Palestina, de tiempos de la Segunda Cruzada, cuando eran ermitaños que vivían en cuevas del Monte Carmelo. Allí recibieron de San Alberto, patriarca de Jerusalén, la regla de vida en el año 1209. Debido a las frecuentes incursiones musulmanas, se vieron obligados a salir de Tierra Santa y a trasladarse a Europa en 1238. El origen de la Orden del Carmen es sencillo y modesto. Data del siglo XII, en los alrededores del Monte Carmelo en Tierra Santa, cuando un grupo de cruzados dejaron las armas para vivir en comunidad tratando de emular al profeta Elías en obsequio de Jesucristo y de la Virgen María. El primer documento histórico de la orden es la Regla de San Alberto de 1209. Las primeras constituciones son de 1281 y la primera mención de su nombre data de 1247 de una bula dirigida por el Papa a los hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Con la reforma de la Orden de 1562, implementada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz para retomar la regla inicial de pobreza y humildad, surge la descalcez en el Carmelo y con ella los carmelitas descalzos, distinguidos por vivir una vida ascética y contemplativa, por su práctica de la oración para el diálogo con Dios y por su devoción a la Virgen María, hermosura del Carmelo, patrona de la orden y protectora de los carmelitas. En 1251 la Virgen se le había aparecido al padre prior San Simón Stock para entregarle el hábito de la orden y el santo escapulario como signo de su maternal protección. En la localidad de Cambridge, a 50 kilómetros de Londres, en Inglaterra, exactamente el domingo 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, el superior general de los carmelitas. La Orden del Carmen atravesaba por dificultades tras haber tenido que salir de Tierra Santa. Por tanto, el superior rezaba todos los días a la Virgen María y le pedía alguna muestra de su protección a la orden, con la siguiente oración: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre dulce de varón no conocida, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. En respuesta, la Virgen se apareció rodeada de ángeles, le entregó el santo escapulario de la orden y le dijo: Toma, amado hijo, este escapulario de tu orden como símbolo de mi confraternidad y especial signo de gracia para ti y todos los carmelitas. Quien quiera que muera con esta prenda no sufrirá el fuego eterno. Es el signo de salvación, defensor en los peligros, prenda de la paz y de esta alianza. Después, San Simón Stock le dictó a Fray Peter Swanington, su secretario y confesor, estas palabras que la Virgen le dijo. Luego de 71 años, la Virgen María se apareció nuevamente en 1322, vistiendo el hábito carmelitano, al Papa Juan XXII para darle a conocer la indulgencia sabatina cuando le dijo: Yo, Madre de misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de su muerte a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. El Papa Juan XXII, por su parte, promulgó la bula sabatina el 3 de marzo del mismo año. El 20 de enero de 1613, el Papa Paulo V declaró que el sábado siguiente a la muerte de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta la Iglesia, cuanto antes, pero especialmente el sábado, la Virgen del Carmen, con cariño maternal, los libra de la cárcel expiatoria y los introduce en el paraíso, y expidió un decreto que afirma: permítase a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano
puede piadosamente creer que la bienaventurada Virgen María, con sus intercesiones continuas, piadosas, sufragios, méritos y especial protección, ayudará después de la muerte, principalmente el sábado, día dedicado a ella, a las almas de sus cofrades que llevaren el hábito carmelitano. El escapulario es, así, un sacramental mariano, un símbolo de la protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de su consagración a María. No se puede hacer más por hacer menos. Es el amor de una madre. Actualmente, en la localidad de Aylesford, en el convento de Carmelitas, se conserva el cráneo de San Simón Stock. Aquí, todos los sábados se congregan casi 1000 personas para rezar el rosario y venerar a la Virgen Madre de Dios, la bienaventurada Virgen del Carmen. En España, el rey Felipe II, que supo apreciar en los carmelitas descalzos las cualidades necesarias para concretar las misiones en la Nueva España, manifestó a los padres Fray Juan de la Cruz y Fray Jerónimo Gracián, quien entonces era el superior provincial, su deseo de que fundaran conventos en estas tierras. La fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, quiso que la orden llegara a México y por disposición de Fray Jerónimo Gracián, el primer provincial de la Reforma Carmelitana, se decidió enviar a los primeros 12 carmelitas a México el 7 de mayo de 1585, quienes desembarcaron en San Juan de Ulúa 4 meses más tarde, el 27 de septiembre. En el libro de las fundaciones, al enterarse de la gran tarea misional que había en el Nuevo Mundo, Santa Teresa dejó escrito este deseo suyo: yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas. Clamaba a nuestro Señor suplicándole diese medio como yo pudiese algo para ganar algún alma, pareciéndome que aprecia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos, mediante su misericordia, que todos los servicios que le pudiésemos hacer. La Santa Madre fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Desde niña gustaba de leer vidas de santos, especialmente de quienes habían muerto mártires. A los 20 años de edad ingresó al convento de las Carmelitas en Ávila. Trató de llevar una vida de gran fervor espiritual y de fuerte mortificación, que acabó por dañar su salud y llevarla casi hasta la muerte. Pero Dios aprovechó ese desierto para favorecerla con extraordinarias gracias espirituales. Una vez que recuperó su salud, Teresa dijo que debía su restablecimiento a San José. Santa Teresa de Jesús, no obstante que era una de las monjas que siendo ricas no tenía que afanarse a las tareas fuertes del convento, pudo ver las diferencias entre ricas y pobres, lo que la llevó al deseo de reformar el Carmelo para hacerlo retomar la regla inicial de pobreza. El 7 de febrero de 1562, el Papa Pío IV otorgó su autorización y fundó el convento de San José en Ávila, al que siguieron muchos más por toda España. Con la ayuda de San Juan de la Cruz, impulsó la reforma de la orden entre los frailes carmelitas. Ambos lograron más que la reforma entre las monjas y entre los frailes, la fundación de una nueva orden, el Carmelo Descalzo. Teresa murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, a los 67 años de edad. Fue beatificada por Paulo V en el año de 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622, proclamada doctora de la Iglesia por Paulo VI en 1970 y proclamada patrona de Europa por San Juan Pablo II.
Santa Teresa es considerada la más grande mística de la Iglesia. Vivió una íntima experiencia de Cristo en el fenómeno llamado la transverberación. Es autora de la conocida expresión "Solo Dios basta". De nombre Juan de Yepes Álvarez, el Santo Padre fundador del Carmelo Descalzo, nació en Fontiveros, España, en 1542. Ingresó a la Orden del Carmen a la edad de 21 años, al convento de Santa Ana en Medina del Campo. Estudió teología en la Universidad de Salamanca y fue ordenado sacerdote a los 25 años de edad. Al cabo de un tiempo, Juan de la Cruz se percató de que en el Carmelo no encontraría la vida sencilla, austera y ascética que buscaba, y decidió dejar la orden para ingresar a la Cartuja como monje cartujo. En ese momento decisivo fue cuando conoció a Teresa de Jesús, la monja carmelita que estaba iniciando la reforma del Carmelo entre las monjas, quien lo convenció de llevar la reforma a los frailes a fin de que el Carmelo retomara la regla inicial de pobreza y humildad para llevar una vida religiosa más contemplativa y austera. Fray Juan de la Cruz, aunque sufrió persecuciones por sus intentos de reforma, pudo ver culminado su esfuerzo con la primera fundación de frailes carmelitas descalzos en el Duruelo, a la que siguieron muchas otras fundaciones. Durante el último capítulo general de su orden, Juan de la Cruz fue nombrado provincial para la Nueva España, por lo que tomó camino para embarcarse, pero la muerte le esperaba en el convento de Úbeda en Jaén, España, donde regresó al cielo el 14 de diciembre de 1591 a la edad de 49 años. 2 años después de su muerte, en 1593, su cuerpo fue trasladado a Segovia, donde reposa incorrupto hasta nuestros días. En 1675 fue beatificado, en 1726 fue canonizado, en 1926 fue proclamado doctor de la Iglesia y en 1952 fue declarado patrono de los poetas españoles. En sus escritos, considerados de la más alta mística y plasmados en prosa y en verso, el Santo Padre Juan de la Cruz narra su propia experiencia de la íntima comunicación de unión de amor con Dios. El primer carmelita descalzo nos facilita descubrir el tesoro de la cruz, a descubrir a Dios en la oración y en el silencio, a ser dóciles a las inspiraciones de lo alto, a saber perdonar las ofensas recibidas y a entrar en un profundo diálogo con Dios, con quien sabemos nos ama, como él mismo escribe: «Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo». Los primeros carmelitas llegaron a México en 1585. Fray Juan de la Cruz había sido nombrado el primer padre provincial para nuestro país, aunque no pudo llegar pues cayó enfermo antes de embarcarse y al poco tiempo murió. Sin embargo, los frailes carmelitas fundaron conventos y edificaron iglesias guiados por su fuerza fundadora y por su espíritu de oración. Las monjas carmelitas pronto llegaron a México y llenaron el país de sus fundaciones, inspiradas por la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. Los carmelitas descalzos fueron una de las últimas órdenes que llegaron a la Nueva España, 15 años antes de que terminara el siglo de la primera evangelización. Al año siguiente de su llegada, ya les estaban ofreciendo fundación en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, al donarles la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Las fundaciones de los conventos carmelitas de San Ángel y Querétaro recibieron su impulso inicial y decisivo gracias al padre Fray Rodrigo de San Bernardo, provincial entre 1612 y 1621, quien supo aprovechar el breve del Papa Clemente VIII, Militantis Ecclesia Regimine, del 6 de diciembre de 1603,
que anulaba la transacción desventajosa para la Orden del Carmen que le habían impuesto los frailes dominicos a fin de que pudiera fundar su colegio filosófico-teológico en las calles denominadas de Jerónimo López, en la Ciudad de México, en el rumbo de San Ángel. Los carmelitas fundaron 16 conventos. En Puebla, 1586, Atlixco, 1589, Morelia y Guadalajara, 1593, Celaya, 1597, el Santo Desierto de Santa Fe, 1606, San Ángel Tenanitla, 1613, Querétaro, 1614, Salvatierra, 1644, Tacuba, 1689, Toluca, 1698, Oaxaca, 1699, Orizaba, 1735, San Luis Potosí, 1738, Tehuacán, 1745 y el Santo Desierto de Tenancingo en 1801. En el siglo XXI, la Orden del Carmen es un reducto de espiritualidad, de oración y de mística que se vive en sus conventos e iglesias esparcidos por todo el mundo.